Podcast de filosofía. Un encuentro de realidades. En el Discord de Cervantes. Con la doctora @Ivy Malifred. Muy buenas noches, queridos cervantiles. Hoy en nuestro nuevo podcast de filosofía, segundo podcast del año. Espero que estén muy bien. Hoy conversando sobre los descubrimientos. ¿Qué originan los descubrimientos? Esos descubrimientos que nos han permitido cambiar para siempre, como cuando se inventó la rueda, la imprenta, la luz artificial, con el internet, la gasolina, o cuando aprendimos a hacer fuego, a generar la energía nuclear, la energía eléctrica. Todos esos descubrimientos, ¿cómo se originaron? ¿Qué se necesita para que los descubrimientos marquen huella en la humanidad? Qué cariñoso, Fermiónico, la fotógrafa de su alma, la filósofa de su conciencia y la científica de su corazón. ¡Qué romántico! Bueno, sí, grandes inventos, como dice Sácara. Ok, bienvenida Alexa Ivy Buodeope, ¿cómo te llamamos? Búho, Fermiónico, Irving, Liz Fernández, Lorena y Sacra. Bienvenidos todos a este podcast de filosofía. A todos nos ha ocurrido que nos quedamos mirando al vacío, pensando profundamente o rememorando un momento especial, ensimismados en nuestra mente. Luego alguien nos mira y nos pregunta en qué pensamos. Yo me atrevo a imaginar que así eran los filósofos antiguos. Así como ahorita nosotros nos quedamos pensando y nos dicen así criollamente, pues chacha, baja de esa luna. Bueno, así yo creo que empezaron los primeros filósofos a elucubrar. Recordemos que ellos no tenían celular, ni televisión, ni videojuegos, ni computadora, ni Steam, ni Steam Monster. Ellos no les quedaba más remedio que mirar al cielo, mirar al mar, a su alrededor, y empezaban a elucubrar sobre la vida, el cosmos. Así fue como se originó la filosofía. Y así puede ser el comienzo de nuestra idea más ideal, más genial. Ese descubrimiento que cambia nuestra vida, ya sea a nivel interior o ya sea a nivel exterior. Nuestros pensamientos revelan la capacidad creativa, así que los pensamientos han revelado la capacidad creativa de todos esos científicos y filósofos que a lo largo de la historia marcaron huella en la humanidad. Los pensamientos son poderosos. Y esto lo podemos corroborar al evidenciar cómo mentes brillantes cambiaron el curso de la historia. Por ejemplo, así como les estaba comentando, cuando los filósofos miraban al horizonte, se quedaban horas viendo hacia el mar. Ellos veían la inmensidad de este azul del mar y era muy inspirador para ellos. Ahí están los filósofos pensando. De esa manera, mirando al mar, fue como los primeros filósofos se percataron de que los barcos parecían salir del agua, parecía que estaban sumergidos del agua y los barcos a lo lejos, como que salían a flote. Y se comenzaron a preguntar, ¿por qué desde la orilla no pueden ver el barco a lo lejos? Si la tierra es plana, deberíamos ver al barco, aunque sea chiquitico, pero deberíamos verlo. ¿Por qué necesito subir a una montaña para poder ver al barco acercarse? ¿Por qué veo primero la punta del mástil?
Y luego fue que empezaron a hacer suposiciones, pues. Entonces la realidad a lo mejor no es plana, la Tierra es redonda. Por eso se dice que en los tiempos pitagóricos, debido a estas observaciones, los filósofos comenzaron a afirmar que la Tierra era esférica. Nosotros creemos que eso se descubrió después de que vino Cristóbal Colón, a los años después de que vino Cristóbal Colón, pero resulta que los primeros filósofos lo decían, que la Tierra era esférica. Pero gracias al cristianismo, esas ideas no se propagaron. Esas ideas se quedaron como que dormidas en el tiempo. Y bueno, así es como se siguió pensando que la Tierra era plana. También los griegos miraban al cielo en vez de mirar al mar y observaban que los astros giraban alrededor de la Tierra. Ellos creían que giraban alrededor de la Tierra porque veían como las mismas estrellas, las mismas constelaciones salían por un extremo por el este y se volvían, hacían como el mismo recorrido todas las noches. Parecía que se salían por el este y se ocultaban por el oeste. Y eso les permitió inferir que llevaban a cabo, que esas estrellas llevaban a cabo un movimiento circular y uniforme. Sin embargo, Venus y Mercurio presentaban un movimiento distinto al resto de los planetas. Ellos se veían que estaban todo el tiempo cerca del Sol. Los griegos explicaron esto como con una teoría que era difícil de entender. Pero entonces llegó Copérnico y fue el primero en decir, en darle una explicación a ese fenómeno. Él dijo, la Tierra es no es el Sol es el centro del universo, no es la Tierra. Fue el primero que lo dijo. La gente estaba anonadada por lo que dijo. La Tierra no es el centro del universo, es el Sol, decía Copérnico, perdón. Todo el mundo pensaba, gracias al cristianismo, a la creencia de Dios, que la Tierra era el centro del universo, porque el hombre era el centro de nuestro conocimiento. Pero Copérnico dijo, el Sol es el centro del universo, no es la Tierra. Hoy sabemos que el Sol no es el centro del universo, pero es una teoría como más cercana a la realidad. Que el Sol es el centro del universo, no es el centro del universo, pero sí de nuestro sistema. Y esta idea de que el Sol era el centro del universo dio lugar a que después aprendiéramos que el Sol no era el centro del universo, sino el centro de nuestro sistema, de nuestra Vía Láctea, y así sucesivamente se generaron estos conocimientos gracias a Copérnico. Pero el Copérnico fue el primero en decir que el Sol era el centro, no la Tierra. Bueno, esto es parte de lo que podemos elucubrar, lo que podemos dialogar acerca de el origen de los descubrimientos. Yo les pregunto a ustedes entonces, ¿qué características creen ustedes que han tenido estos filósofos que con su observación se convirtieron en científicos a través del empirismo? Ellos se convirtieron en científicos a través de estas observaciones. ¿Qué características creen ustedes que debe tener un filósofo, un científico, para que lleve a cabo estos descubrimientos que hoy en día nos maravillan?
Volví. Me había ido. ¿Cómo están? Les estaba comentando, ahora sí me escuchan. Maravillarse con el mundo que nos rodea, dicen por aquí. Ahora sí me escuchan. Bueno, la curiosidad y la sospecha, dice Irving. Sí, así es como estamos iniciando nuestra primera sección de hoy. Filosofemos juntos. Y ahora, filosofemos juntos. El debate de ideas. Compartiremos nuestros puntos de vista sobre el tema del día. En el podcast de filosofía, con la doctora @idimalifred. Ser observadores, dice Sacra. Pero... Y ahora, filosofemos juntos. El debate de ideas. Compartiremos nuestros puntos de vista sobre... Comenzó entonces nuestro debate filosófico. Dice Sacra que tienen que ser observadores. Sí, porque hay que observar, es verdad, estoy de acuerdo. La curiosidad y la sospecha, es decir, maravillarnos con el mundo que nos rodea. Por aquí confirma Liz Fernández que ella escucha, aunque no responda porque está haciendo la cena. Por aquí están chanceando. No, Nat Ortiz, no llegaste tarde, estamos comenzando apenas. Estamos llevando a cabo un debate. Si quieres participar, nos preguntamos, ¿qué características tienen algunas personas, algunos filósofos científicos para que marquen huella, para que originen descubrimientos que cambian la historia de la humanidad? Coinciden la mayoría en ser observadores, claro, dejarse interrogar por la realidad. Estoy de acuerdo. Son varios los aspectos, los factores que influyen para que los descubrimientos salgan a la luz, para que se inventen cosas nuevas o para que se resuelvan enigmas acerca de los fenómenos de la naturaleza, del cosmos, del universo, para que esos descubrimientos cambien para siempre. Cuando los filósofos son observadores, eso está muy relacionado con la curiosidad. La observación y la curiosidad van de la mano. La curiosidad es uno de los primeros requisitos. Que tú te preguntes algo y no te conformes con encontrar la respuesta, como está diciendo por allí Irving, que tú busques la respuesta, te interrogues y busques la respuesta y luchas por conseguir esa respuesta. ¿Ustedes han escuchado la frase que dice la curiosidad mató al gato? Me imagino que sí, todo el mundo lo dice, la curiosidad mató al gato. Yo creo que no mató al gato. Yo creo, y a las mujeres. Sí, es muy famosa la frase. Por aquí dice Bodó, hubo ganas de salir de la ignorancia. La curiosidad mató a las mujeres, Fermiónico. Un pensamiento profundo y reflexivo. Alex Ivy dice, fíjate que el microscopio, la primera lente fue creada por Leeuwenhoek, quien miraba a sus espermatozoides. Fue curioso. Yo creo que, como dice Fermiónico, la curiosidad mató al gato. La curiosidad es mala cuando queremos averiguar la vida a los demás. Pero, exacto, la curiosidad convirtió al gato en filósofo cuando esa curiosidad va dirigida a aprender. La curiosidad de Pandora liberó las plagas, claro, ya vamos por ahí, por mitología antigua. Entonces es la curiosidad bien canalizada, ¿están de acuerdo conmigo, verdad? Una curiosidad hecha, una curiosidad dirigida a aprender, no a averiguar la vida de los demás, curiosidad hacia el conocimiento, hacia la sabiduría. Entonces yo considero que la curiosidad es uno de los primeros requisitos. Alexa, tú eres curiosa y me dices a mí que no seas curiosa. La curiosidad siempre ha sido cuestionada por el poder. Claro, porque a los que están en el poder no les gusta que seamos curiosos, porque los descubrimos.
El chismoso de Discord, fermiónico. Así es. Entonces, yo advierto, yo digo que la curiosidad es eso, es preguntarse sobre lo que queremos aprender, sobre lo que no sabemos y queremos aprender. Bueno, como dato curioso, allí les coloqué la lámina, vamos a colocarla otra vez. ¿Saben de dónde proviene esa frase? La curiosidad mató al gato. Ella tiene su origen en la expresión inglesa care killed the cat, traducida como la preocupación mató al gato. Data del siglo XVI y significa que preocuparse mucho puede ocasionar enfermedades. Se utilizó al gato como ejemplo porque los gatos no son no son osados, se consideran como los gatos son sigilosos, recelosos. Pero la frase originalmente era la preocupación mató al gato. Y no se sabe por qué con el paso de los años evolucionó la frase y ahora se dice la curiosidad mató al gato. Hola Rosanita, sí, somos muchas las personas que somos curiosas. Nati dice que ella es curiosa dependiendo de la situación. Las mujeres somos curiosas, dice Fermiónico, y nos metemos, nos coimatizamos por ser curiosas, descubrimos lo que no queremos descubrir. Si eres curiosa, Alexavi, no digas que no lo eres. Sí lo eres. Bueno, otra característica que yo considero importante para los descubrimientos es la tenacidad, que incluye ser fuerte, tenacidad con constancia, con disciplina, inclusive hasta ser terco, que te digan no puedes y tú sí puedo, sí puedo, sí puedo. Porque si tenemos curiosidad pero no hacemos nada con satisfacer la curiosidad de forma organizada, pues no hacemos la diferencia. Necesitamos disciplina, constancia. Mucha gente cree que también para los descubrimientos es importante ser inteligente. Todo el mundo cree que los primeros científicos, los más destacados, los filósofos más destacados eran genios, eran prodigios. Pero yo les voy a hacer una pregunta nuevamente para generar un segundo debate filosófico. Vamos a continuar filosofando juntos. Y ahora, filosofemos juntos. El debate de ideas. Compartiremos nuestros puntos de vista sobre el tema del día. En el podcast de filosofía, con la doctora @ivimalifred. ¿Qué es más importante, la inteligencia o la disciplina? Ahí está el gatico de Fermiónico. Pensándolo bien, dice Búho, un filósofo es diferente a un científico y los dos son curiosos, sí, los dos son curiosos. Y los filósofos y los científicos, es verdad, son distintos. Yo aquí hablo de filósofos y científicos porque me estoy concentrando en los filósofos que se convirtieron en científicos, porque hay muchos en la historia que partieron de la filosofía para convertirse en científicos, partieron de preguntas filosóficas. Hay algunos que se quedaron solo en la filosofía, pero hoy estamos en un podcast de filosofía de la ciencia. Ambas, dice Alex Ivy. Irving dice, yo creo que las dos. Disciplina por encima de la inteligencia. Sin disciplina no hay inteligencia que valga. Yo estoy de acuerdo con Fermiónico. Para mí, recordemos que esto es un debate filosófico, ¿ok? Ni siquiera intento convencerlos de que yo tengo la razón. Simplemente se las comparto. En mi opinión, la disciplina es más importante que la inteligencia. Porque si tú no aplicas lo que sabes, lo que has averiguado, tú no vas a alcanzar tus metas. De hecho,
con disciplina tú puedes desarrollar la inteligencia, porque la inteligencia no es algo estático, la inteligencia se desarrolla, la inteligencia cambia. Es mentira de nosotros que creemos que, no, yo soy malo para las matemáticas y ya, soy malo y soy malo. No, la inteligencia no es algo estático. Nosotros tenemos la capacidad. Hola, hola. Dice que si el audio se fue, Ahora. los demás me escuchan. Ivy, acabas de escucharte, antes no se te oía. Ah, ya llegó, sí, no me di cuenta cuando salió. Bueno, a mí, ahora sí me escuchas, Nati. Ok, les explicaba, les daba mi experiencia personal, que he tenido estudiantes que aunque no captan el conocimiento tan fácil, de manera tan rápida, pero son tan aplicados que logran aprender bastante y logran pasar la asignatura con buenas notas. Por otro lado, he tenido estudiantes muy brillantes que, que entienden todo rapidito, pero dejan de ir a clases, no entregan las asignaciones y no aprueban. Por eso es que digo que para mí la inteligencia vale más. Una medida de la inteligencia es la disciplina. Dice Irving que la disciplina forma parte de la inteligencia. Me gusta, tienes razón, podría decirse, ¿verdad, Irving? No lo había pensado de ese modo. Que una persona inteligente es disciplinada, ¿verdad? Si es, no es disciplinada, no es tan inteligente. Bueno, puede ser. Entonces, bueno, conversando más sobre la tenacidad, lo que les estaba diciendo, incluye la tenacidad, disciplina, perseverancia, que tú superes los obstáculos y que trabajes de manera progresiva, sin detenerte en lo que tú quieres lograr. Bueno, un apagón te sacó, pero volviste, menos mal, volviste rápido. Hay burros que gobiernan un país. Te debí leer antes de decirlo, no leer en voz alta. Me parece que si no tiene disciplina, su inteligencia es cuestionable. Sí, ¿verdad? Me pusiste a pensar, Irving. Bueno, continuando. Entonces, afirmo que la tenacidad es muy importante y que es indispensable para que marque huella lo que inventan los científicos o lo que dicen los filósofos, que también muchos filósofos han marcado huella con sus pensamientos. En cuanto a la inteligencia, obviamente vamos a tomarla en cuenta como otro de los aspectos fundamentales para marcar huella. Les estaba comentando que la inteligencia es mutable, la inteligencia no es fija, la inteligencia se puede desarrollar. Muchos han definido inteligencia como la capacidad para resolver problemas, para adaptarse al entorno. Hay muchas definiciones de inteligencia.
muchos han desarrollado tradicionalmente, se relacionaba la inteligencia con la parte lógica, con el pensamiento lógico, matemático, con el orden, con la linealidad, con las fórmulas. Sin embargo, en la actualidad las tendencias es considerar la inteligencia como ese equilibrio que hay entre controlar ambos hemisferios, la parte lógica, ambos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo, que es el de la lógica, y el derecho, que es el del arte. Y también una de las acepciones más aceptadas acerca del conocimiento de inteligencia es la capacidad para resolver problemas, tanto cotidianos como lógicos. ¿Hay diferencia entre inteligente y listo para ti, Lorena? Bueno, eso es polisémico, eso tiene que ver mucho con las concepciones de cada quien. El conocimiento marcado por la inteligencia no es nada sin la ejecución, marcada por la disciplina. Estamos o no hablando de los inventos. Sí, yo hablo de los inventos, pero también hablo de los descubrimientos de enigmas de la naturaleza, por ejemplo, como cuando Einstein formuló la teoría gravitacional. Resolver problemas fácilmente, para ti es ese listo. Bueno, yo he leído varios conceptos de inteligencia y hay mucha teoría al respecto, inclusive hay polémica al respecto, muchos teóricos que definen de diferentes maneras lo que es la inteligencia. Es un concepto mutable con la sociedad y el tiempo, sí señor. Con las sociedades va cambiando lo que concebimos acerca de la inteligencia. Por eso digo, anteriormente la tendencia a considerar a alguien inteligente eran solamente los científicos, los matemáticos, los de las ciencias puras, eran los que se consideraban inteligentes. En la actualidad, la inteligencia tiene un concepto mucho más integrador. Incluye el arte, incluye la creatividad, la innovación. Alguien que estudiando mucho aprende. Sí. Bueno, también muchos han hablado de que no es solamente asimilar conocimientos o sumar conocimientos, sino saber procesarlos y a través del procesamiento de la información y a través de agregarle más información, generar nuevos conocimientos. Yo creo que en este país, al contrario, Liz, yo creo que nos hacemos más inteligentes. Yo creo que las crisis nos hacen más inteligentes. No creo que haya disminuido la inteligencia. Eso tiene que ver con las habilidades cognitivas. Pues las habilidades cognitivas se desarrollan. Y muchos creen que todos los científicos eran prodigios, pero que eran personas sumamente inteligentes, pero muchos eran personas como nosotros, simplemente que fueron disciplinados, fueron curiosos, y eso hizo que marcaran huellas. No todos los científicos famosos fueron personas genios así tan sobresalientes. Ustedes sabían, como segundo dato curioso, que Albert Einstein fue calificado por su maestra como un niño bruto, que no iba a llegar a ninguna parte. ¿Quién conocía esta anécdota? De hecho, Albert Einstein tenía 6 años y ni siquiera hablaba. Sí, Alexa, yo la había escuchado. Muchos creo que yo lo leí hoy. ¿Lo leíste hoy? Sí, hoy hicimos una tarea de la historia de Einstein y teníamos que separar las cosas que podían ir en un currículum. Entonces, al principio contaban esto, de que el profesor, creo que era religioso, si no me he enterado mal, le dijo que nunca llegaría a nada. Que le daba asco o algo así tener a alguien como él en clase. Así es. Y fíjense en quién se convirtió. Simplemente que Albert Einstein, hoy creemos que es autista. Muchas teorías dicen hoy en día que Albert Einstein era autista y por eso le costaba socializar
y por eso la maestra creyó que era bruto, pero resulta que en su cabeza había muchos pensamientos que él no comunicaba al exterior. Por eso que en materia de desarrollo cognitivo hemos avanzado, ya no somos tan cerrados. Por eso es que debemos tener un concepto de inteligencia mucho más global, no creer que la inteligencia es solamente referido a tener muchos conocimientos y mucha información. A ver, ¿qué otras características creen ustedes que da origen a los descubrimientos? Bueno, ustedes hablaron de observador, ustedes ya hablamos de la disciplina y la inteligencia, no nos pusimos de acuerdo. Vamos a decir que ambas son importantísimas. Yo creo que otro aspecto importante para que los descubrimientos sean lo que son hoy en día, marquen huella, es la creatividad. La capacidad para desarrollar el pensamiento divergente. Innovar, pensar distinto, solucionar, ser flexibles. Para poder ser creativos hay que ser flexibles y hay que salir de la zona de confort. Todo eso es necesario para ser creativos. Creativos, la palabra creatividad se origina del verbo crear. Crear prácticamente de la nada, algo distinto. Para ser creativos no podemos seguir el camino lineal. Para ser creativos tenemos que salirnos del camino, pensar de manera distinta. Yo creo que los científicos más importantes de la historia lo hicieron y salieron de su zona de confort. Yo les voy a contar una anécdota. Yo tengo ahí en ese dibujito que les mostré una huella. ¿Por qué? Yo cuando estudiaba en el pedagógico, estaba por allí en el 7º semestre, estaba participando, trabajando con una profesora de investigaciones sobre creatividad. Yo duré varios años trabajando en una línea de creatividad. Una vez fuimos a un congreso en la Universidad Simón Bolívar. Hay que ser flexibles. Una vez fuimos a un congreso en la Universidad Simón Bolívar y el congreso era sobre creatividad. Y había muchos profesores, muchos doctores hablando sobre la creatividad. Cada uno tenía su teoría sobre creatividad, esas ponencias, esas conferencias, todas apoteósicas, todas cargadas de mucha información, que para ser creativos hay que ser flexibles, que para ser creativos el pensamiento es divergente, que la innovación, que el control, que la planificación, que la flexibilidad, que muchas teorías sobre la creatividad. El invitado especial para ese evento se llama, está vivo, Saturnino de la Torre. Y él dijo algo muy sencillo, mientras todos los demás estaban trabajando en teorías complicadas. El autor de libros, destacado por su pensamiento creativo, dijo: creatividad es marcar huella, más nada. Eso es creatividad. Marcar huella, dijo este filósofo estrella de la noche de hoy. Filósofos estrellas. Consultaremos filósofos de la historia, claves en la temática del día. En el podcast de filosofía, con la doctora @ivimalifred. Este es nuestro filósofo del día de hoy, Saturnino de la Torre. Él es un filósofo de la actualidad. Y nos dice eso, que la creatividad es marcar huella. Este doctor, él es doctor en filosofía y letras, él comenta, él se ha destacado
porque ha concebido la inteligencia, la creatividad de manera novedosa. La ha relacionado con la sensibilidad, con la curiosidad, como yo les decía, con la complejidad que implica vincular la parte social, la parte sensible, con la parte de conocimiento. Él separa esos conceptos y nos da una nueva idea, una nueva tendencia acerca de lo que es creatividad. Él decía que creatividad, dice que creatividad es un concepto polisémico, es decir, tiene muchas aristas, tiene muchas connotaciones, sobre todo educativas, pero también sociales, psicológicas, filosóficas, artísticas, científicas. El concepto de creatividad se adentra en el ser humano y se origina de un problema que queremos solucionar. Se origina del problema, pero se desarrolla con la interacción de esa persona creativa con su entorno. Y esa creatividad genera un producto cuando tú participas en esa proyección hacia los demás. Eso es lo que tiene que ver con creatividad para este filósofo estrella de la noche de hoy. Son ejes de la creatividad, la persona creativa, el proceso como tal de crear, de lucubrar. Bueno, voy a aparecer yo porque cuando aparezco Ivy aparece rapidito. A ver, Sacra pone una imagen que pone polinizando mi vida, la trayectoria vital de un profesor. A ver, ¿qué? ¿Es un profesor o una profesora? Inclusive este filósofo dice que si no hay satisfacción, Ivy, no hay creatividad. Llevas rato que no se te escucha. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Pero llevas un Bueno, rato que no se te escuchaba. Pues qué triste, y yo inspirada, hablando sola. Si alguien sabe por Mira, dónde se quedó, que se lo diga. Mira, aquí Sacra publicó el libro bien bonito, Polinización de mi vida. Sí, fíjense que es tan creativo este doctor que hasta los títulos de los libros son distintos. ¿Todavía me escuchan? ¿No me escuchan? Me fui otra vez. Por aquí dijeron que me fui otra vez. Ahora sí. Bueno, continúa hablándonos de Saturnino de la Torre. Saturnino de la Torre hablaba entonces del intercambio con otras personas que ayuda al proceso creativo. Él incluye el concepto de satisfacción dentro de la creatividad. Si no estamos satisfechos con lo que hacemos, si no nos sentimos felices, apasionados, la creatividad no está presente. La comunicación también es indispensable en el proceso creativo. No puedes inventar algo y quedártelo para ti. Si no lo divulgas, la creatividad no se concluye. Todos esos rasgos proporcionan lo que es la creatividad, lo que es la curiosidad y la convivencia, proporcionan la imagen de lo que queremos a partir del proceso creativo. O sea, que no es un concepto estático, la creatividad es dinámica y permanece entre la persona y su entorno. Es una ampliación de la visión que tiene este filósofo estrella en cuanto a la creatividad. Una visión que él tiene muy compleja, muy integradora,
de lo que es la creatividad, que es la cual forma parte de las características que deben tener un filósofo para que origine un invento que marque huella en la humanidad, en la evolución humana. Hemos llegado entonces a otra sección de nuestro podcast de filosofía. Nuestro insólito universo. Nuestro insólito universo. La nueva sección del podcast de filosofía, basada en el programa radial de Rafael Silva. Sumérgete en el mundo de lo desconocido, lo mítico e inexplicable. Porque en el podcast de filosofía, la realidad supera la ficción. Con @Idi Malifred. Algunos se asustan con esa cortina. Bueno, la creatividad y los inventos, los grandes inventos de la historia y los grandes descubrimientos de la historia muchas veces se reflejan, su origen se refleja en los museos. En los museos podemos observar los primeros microscopios, museos, claro, museos mundialmente famosos. Hay museos de ciencia en los que muestran las obras que marcaron esa huella de la que estamos hablando. Hay pinturas de Leonardo da Vinci, que él también fue filósofo y también fue científico, no solamente fue un artista. Y hay muchos museos de ciencia, como les venía diciendo, que muestran cómo se originaron los descubrimientos. Entonces hoy vamos a hablar de un museo en particular que marca una historia tenebrosa. Se trata del Centro de Arte Moderno llamado Reina Sofía, que queda en Madrid, por allá, por los lados donde se encuentra Lorena. Ese museo fue construido, o mejor dicho, fue adaptado en una edificación donde se ubicaba el Hospital de Caridad de Madrid hace 30 años. Ese hospital tiene una historia muy funesta, muy funesta. Tiene un pasado lleno de sufrimiento, porque en ese sitio murieron muchas personas de manera trágica. Y los trabajadores de ese museo dicen que sienten sensaciones extrañas y fenómenos paranormales. Inclusive ven imágenes de épocas pasadas en ese museo. Ellos afirman, expresan que cuando entran a ese museo parece que el tiempo se detuvo. Y a pesar de que lo han reformado, lo han transformado, ellos siguen sintiendo como que entran allí y el tiempo está detenido hasta hace 30 años. Y por eso los sucesos sobrenaturales no se hacen esperar. Unos sucesos sobrenaturales que según ellos están marcados por el dolor y la tragedia que se vivió allí. Es una maldición que tiene ese edificio. Es como que ese museo se edificó sobre un cementerio donde había indigentes que sufrieron mucho antes de morir, niños abandonados, presos ejecutados, dementes, soldados caídos en combate. Fue un centro asistencial en donde hubo
atención a todas estas personas, pero pues murieron muchos y además se realizaron miles de autopsias de caridad en ese centro. De hecho, según la historia, en ese hospital los cadáveres se amontonaban de a cientos, o sea, de muchos cadáveres se acumulaban en los pasillos, porque no se daba abasto para atender a todas las personas que atendían. Los obreros de allí, cuando ellos estaban reformando ese lugar, ellos creyeron ver extrañas presencias acompañadas de ruidos misteriosos. Inclusive los visitantes del centro también afirman que allí sienten esas presencias y han visto esas imágenes paranormales. Gracias, Sacra, por agregar esas imágenes de ese museo. Muchos fenómenos paranormales allí, voces lastimeras en bóvedas, porque allí también y que había un manicomio, corredores desiertos y que se escuchan golpes secos tras las paredes, que se escuchan golpes, figuras vagando por los pasillos. Inclusive el funcionamiento eléctrico se ha visto afectado. Ahí se apagan y prenden las luces, alarmas que empiezan a sonar sin motivo, ascensores que sin que nadie, que estando desconectados, se ponen en marcha. Hay puertas cerradas que se abren solas y muchas anomalías que los funcionarios que están allí afirman. El personal que trabaja allí, los de la biblioteca, todos afirman lo mismo. Han causado tantas apariciones, tantas conmociones, esas apariciones, que inclusive han pedido cambios, los que trabajan allí han pedido cambios para trabajar en otro sitio y no se los han dado. Inclusive una mujer demandó a la contratista porque no le daban el cambio. Y esto de los fenómenos paranormales en ese sitio es tan divulgado, es algo que ya es como una creencia común, ya todo el mundo lo cree porque es algo tan afianzado, que a ella no le importó denunciar afirmar que ella quería cambio debido a los fenómenos paranormales. Imagínense que ella oficialmente se atrevió a decir que ella quería cambio por los fenómenos paranormales. Y como no se lo dieron, ella denunció diciendo que eso le causaba nervios, que tenía ansiedad, que tenía estrés, porque no le dan su cambio. Dicen que han visto unas monjas andando por allí, que cuando ellas van por allí se escuchan sus cánticos y las han observado desde la mañana. A las monjas, o sea, es de todo lo que han conseguido, lo que han visto en ese hospital que ahora es el museo. Sí, así es, una aterradora leyenda de ese hospital. Un fotógrafo fue autorizado a entrar allí y él estaba tomando unas fotos, le tomó una foto a una obra de Picasso. Y cuando la observó otra vez la foto, vio que estaba un hombre de pie junto a ella. Y Alex Ivy tiene miedo. Lorena, ¿tú has ido a ese museo? Me imagino que no. ¿Quién quiere ir? Está embrujado, increíble, dicen por aquí. Ni ganas, dice Lorena. A mí me encantaría ir, a ver qué tanto es verdad. No, dicen por allí, ay, pero son cobardes. Yo sí me atrevería a ir a ese museo. A ver, ¿qué dicen los demás? Búho, ¿tú irías a ese museo? Nati dice que sí. Nati, vamos juntas, vamos a realizar un viaje a España, a Madrid, para ir a ese museo. Rosanita y Sacra, ¿qué dice? Vamos. Sacra acompañada, sí, vamos abrazadas, Sacra. Marco, tú vas con nosotros, nos vas a acompañar al museo. Rosanita dice que sí. Irving, ajá, Irving dice que sí. Naile, ¿qué dice? Alexei, vamos a comprar los pasajes. Aquí en Venezuela es tan fácil comprar los pasajes, podemos ir la semana pasada.
Bueno, Alexa Ivy ya tiene su escoba y su sombrero de bruja. Ajá, Ataulfo, el fantasma de la reina Sofía. Ya Sacra lo consiguió en la web. El fantasma de la reina Sofía vaga por allí. A lo mejor son leyendas urbanas y no son verdad. Bueno, lo que leí, Rosanita, es muy convincente. Muy convincente. Alexa Ivy tiene poderes. Uy. Alexa Ivy tiene cara de bruja. Alexa Ivy te falta, pero no te falta la verruga en la cara y la nariz de bruja. De que vuela, dice Nati. Claro, de que vuela. Ok, entonces, vamos a ir resumiendo. Según lo que les dije, Alexa Ivy es una bruja bella. Nos llevamos muchos ajos. Miren, según lo que les dije, todo lo que les he expuesto en este podcast y según lo que ustedes piensan, entonces, además de observadores, ¿qué características originan a los descubrimientos? ¿Qué aspectos originan a los descubrimientos? Yo creo que me faltó algo indispensable, las circunstancias. Yo creo que también hay circunstancias que contextualizan la situación de un científico para que todas sus capacidades generen inventos. Que haya un contexto que lo apoye, un contexto que se preste, una situación vivida, la oportunidad de llevar a cabo sus observaciones, de convertirlas en sus descubrimientos, en convertirlas en conocimiento creado. A ver, están calladitos y yo quiero más de filosofemos juntos. Se han ido algunos y otros han regresado, pero igual el chat está lleno. Ajá. ¿Sí me escuchan? Las circunstancias son importantes, ¿verdad, Irwin? Es que nos falla el internet, a todos nos está fallando el internet. Sí, ¿verdad que sí, Irving? Entonces, por más que un científico, bueno, dicen que la tenacidad te ayuda a superar los obstáculos, pero hay situaciones, contextos que no se trata de obstáculos, sino que situaciones sociales que generan esa idea, que generan ese gusanito de resolver un problema. Esas circunstancias marcan también un descubrimiento. Claro, la oportunidad, como dice Sacra. Un contexto social que genera esa curiosidad para llevar a cabo un descubrimiento. Ya sea un invento, algo nuevo que se creó, como los descubrimientos, como los inventos de los que hemos hablado, o un descubrimiento, por ejemplo, cuando se descubrió cómo generar el fuego, o la energía eléctrica. La energía eléctrica ya existía, pero descubrieron cómo generarla. Así como la energía nuclear, como cuando descubrieron Marie Curie y su esposo cómo generar la energía que está en el centro del Sol. Las científicas nunca tienen miedo. Alexa, ¿qué miedo va a tener si es una bruja? Fermiónico. Ella dice que es una bruja bella. Sí es, ¿verdad? Sí es. ¿Qué dicen los demás? Sí es, una bruja bonita. Sí, yo lo certifico, es bruja. Llama a uno y le dice unas cosas y las pega, pues. Vas a tener que leer las cartas o algo así, Alexa, del tarot o algo así. Bueno, ahora sí estamos llegando al final del podcast educativo. Budo, volviste. Te habías ido y volviste. ¿No llegaste asustado? Por lo que estaba diciendo,
Los que vienen por primera vez y escuchan la cortina del insólito universo se asustan. No es el primero que dice que se asusta, lo que pasa es que los demás ya han estado aquí y no se asustan. Hemos llegado a la selección del tema de el siguiente podcast. Bueno, el próximo podcast vamos a descubrir el científico que hay en nosotros. Vamos a dar un paseo por diferentes científicos y diferentes filósofos que marcaron huella y vamos a descubrir qué características compartimos con ellos. ¿Qué características tenían esos filósofos que nosotros también tenemos? Porque nosotros también nos podemos convertir en extraordinarios filósofos o extraordinarios científicos. Ya tenemos el tema del próximo podcast, que es descubrir el filósofo que hay en ti. Y vamos a proponerle 2 temas para el podcast siguiente. El primero está inspirado en un artículo de Cervantes Ciencias que va a salir esta semana. Va a estar genial Cervantes Ciencias esta semana, no se lo pierdan. Nuestra coordinadora estrella está presente, Alexaiby Torres, y yo como colaboradora del área de Filosofía de la Ciencia voy a escribir sobre el origen del calendario, toda la filosofía, la ciencia, política y religión que lo enmarca. Y en el podcast de filosofía, si a ustedes les apetece, traigo ese tema para acá. Pero si no quieren filosofía de las ciencias, quieren más filosofía pura, bueno, esto no es filosofía pura, sino que vamos a continuar el tema de la creatividad. Vamos a profundizar qué es creatividad, dándole un enfoque filosófico, porque la creatividad no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino las implicaciones esenciales en torno a este fenómeno. Como saben, el tema que más les guste, ustedes lo votan con un pulgar arriba. La imagen que deseen para el siguiente podcast, como título del siguiente podcast, le colocan un pulgar arriba y la imagen que tenga más pulgares va a ser el tema del podcast siguiente. Veo 3 votaciones nada más. A ver, va ganando creatividad. Mientras que el calendario no. Si quieren saber sobre el tema del calendario, pueden leer Cervantes Ciencias. Pero si quieren algo más interactivo, de manera que ustedes puedan participar en el podcast. Pero la gente quiere hablar de creatividad. 7, 10, 11. Muy bien, ganó creatividad. Qué bueno. Culminamos entonces el podcast de filosofía. Gracias Alexaiby, Búho, Fermiónico, Irving, Liz Fernández, Lorena, Nati, Nailet, Rosanita, Sacra, Luisa. No es Luisa, es Laura. Ay, porque siempre se me olvida tu nombre, disculpa, querida bella. Yencanela, hola, Luisa. Tiempo sin verte, bienvenida. Un besito a ustedes. Culminado podcast.